Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido. Y comenta ahí, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y mira, si esta historia apareció para ti, es porque merece ser escuchada. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna otra como esta. La tierra roja se pegaba a la suela de la bota como una promesa rota. Me detenía en medio del portón y miraba los pastizales vacíos extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, sintiendo el calor de marzo quemándome la nuca. Ya hacía 3 años que Concepción se había ido, llevada por un cáncer terco que ni los médicos de la Ciudad de México pudieron domar. Y ahí estaba yo, José Antonio de los Santos, 52 años a cuestas, solo en una hacienda que antes resonaba con risas y ahora solo conocía el ruido del viento cortando el desierto. El sol comenzaba a bajar cuando tomé la camioneta vieja para ir hasta San Cristóbal de las Casas a buscar alimento para el ganado. Era viernes, fin de marzo, y el calor del día aún latía en el asfalto agrietado. Esa carretera de tierra batida entre mi propiedad y la ciudad la conocía de memoria. Cada bache, cada curva, cada árbol torcido que servía de marca. 23 años viviendo allí, construyendo todo desde cero con Concepción, viéndola plantar flores en el jardín de la casa, oyéndola cantar mientras preparaba la comida. Ahora solo restaba el silencio. El motor de la F100 roncaba bajo, levantando una nube de polvo que el viento lanzaba para los lados. Yo conducía en automático, pensando en otro día igual a los otros. Levantarme a las 5, atender al ganado, reparar la cerca del Potrero 3, pagar las cuentas en la ciudad, volver a casa, calentar la comida, dormir viendo televisión en el sillón, despertar a las 5 de nuevo. 3 años así. Fue cuando vi algo extraño en el camino adelante. Un montón de ropa clara tirada en el suelo, unos 50 metros adelante. Pensé primero que fuera basura. A veces los camioneros arrojaban sacos de escombro por allí. Pero conforme me aproximaba, la forma fue quedando más definida. No era basura, era un cuerpo. Pisé el freno con fuerza. La camioneta patinó en la tierra suelta, levantando más polvo aún. Mi corazón se disparó. Tomé la linterna del tablero y bajé, dejando el motor encendido y los faroles prendidos. La luz amarilla cortaba el fin de tarde y allí, caída de lado al borde del camino, estaba una joven, vestido blanco sucio de tierra. Cabellos rubios enredados, piel pálida, sucia de polvo rojo. Ella respiraba. Me arrodillé al lado de ella y apoyé la mano en el cuello. Pulso débil, pero constante. No tenía heridas visibles, pero estaba desmayada por completo. No reaccionaba cuando yo sacudía el hombro de ella, ni cuando hablaba más alto. Era como si hubiera sido olvidada por el mundo allí mismo, abandonada como un fardo. «Señorita, señorita, ¿me está escuchando?» Nada. Miré alrededor, buscando algún carro averiado, alguna señal de accidente. Nada. El camino estaba vacío en los 2 sentidos, solo el ruido de los grillos comenzando a cantar y el motor de mi camioneta en punto muerto. No había tiempo para pensar mucho. El sol ya estaba desapareciendo detrás de las montañas y pronto oscurecería por completo. Yo no podía dejarla allí. Cualquier cosa podía suceder durante la noche. Jabalí, serpiente o peor aún, gente mala. La cargué en brazos hasta la camioneta. Era liviana como una muñeca de trapo y cuando la luz del tablero pegó en el rostro de ella, vi que era bien joven. Unos 20 y pico de años quizás. Bonita, incluso sucia y con el cabello despeinado. La recosté en el asiento del copiloto con cuidado, acomodé el vestido y volví corriendo para casa. Durante todo el trayecto, yo no paraba de mirarla. Continuaba desmayada, pero respirando normal. De vez en cuando gemía bajito, como si estuviera soñando.
o teniendo una pesadilla. Llegando a casa, la cargué para el cuarto de huéspedes, el mismo donde Concepción se quedaba cuando estaba muy enferma para subir la escalera. Cambié las sábanas, recosté a la joven con cuidado, le quité las sandalias y la cubrí con una cobija ligera. Dejé un vaso de agua en la mesita de noche y la puerta entreabierta en caso de que ella despertara asustada. Después me senté en la cocina tomando un café recalentado y pensando en lo que había sucedido. ¿Quién era aquella joven? ¿Cómo fue a parar desmayada en mi camino? ¿Por qué estaba sola, sin bolso, sin documentos, sin nada además de aquel vestido blanco que parecía haber sido caro un día? Allá por las 2 de la mañana oí un ruido viniendo del cuarto. Me levanté deprisa y fui a ver. Ella se estaba moviendo en la cama, girando la cabeza de un lado para otro, despertando. Cuando abrió los ojos, fue como si un pedazo de cielo hubiera caído en la tierra. Azules, grandes, asustados. Me miraron sin entender nada. «Calma», dije bajito, quedándome en la puerta para no asustar. «¿Estás segura aquí?» Ella intentó sentarse, pero el mareo la golpeó. Llevó la mano a la frente y cerró los ojos, respirando hondo. ¿Dónde estoy?» La voz salía débil, ronca. «En mi casa, mi hacienda. Te encontré desmayada en el camino. Mi nombre es José Antonio». Ella me miró de nuevo intentando enfocar. Después miró alrededor, para el cuarto sencillo, para las paredes de ladrillo a la vista, para el crucifijo colgado arriba de la cama. Yo no recuerdo nada», dijo eso susurrando, como si tuviera miedo de las propias palabras. «¿No recuerdas tu nombre?» Ella movió la cabeza y vi una lágrima escurrir. «No recuerdo nada, no sé quién soy, no sé cómo llegué aquí». Me quedé allí parado sin saber qué decir. La joven estaba perdida por dentro y por fuera, y de alguna forma había caído en mi vida igual que la lluvia cae en la tierra seca. «No te preocupes con eso ahora», hablé por fin. «Lo importante es que estás viva. Descansa. Mañana conversamos mejor». Ella asintió y se acostó de nuevo, pero antes de que yo saliera del cuarto, habló una cosa más. «Gracias». Apenas eso, pero fue suficiente para remover algo dentro de mí que hacía 3 años estaba quieto. Cerré la puerta despacio y me quedé andando por la casa hasta amanecer, pensando en cómo una persona puede aparecer de la nada y cambiar todo sin hacer nada. En la mañana siguiente, cuando el gallo cantó y el sol nació pintando el desierto de dorado, yo sabía que mi vida no sería más la misma. Ella despertó con el olor de café colado y tocino friendo. Eran casi las 8 de la mañana cuando oí los primeros ruidos viniendo del cuarto. Pasos lentos en el piso de cerámica, la puerta chirriando despacio. Aparecer en la cocina excitante, aún vistiendo el mismo vestido blanco de ayer, ahora más arrugado. «Buenos días», dijo bajito, parada en la entrada como si pidiera permiso. «Buenos días. ¿Cómo te estás sintiendo?» «Mejor. La cabeza no está más mareada». Indiqué la silla de la mesa. Ella se sentó con cuidado, las manos entrelazadas en el regazo. A la luz del día pude ver mejor el rostro de ella. Era incluso bonita, con trazos delicados, pero había algo en los ojos azules, una sombra, una marca que no venía solo de la pérdida de memoria. Serví café en una taza de loza floreada que era de Concepción. Puse azúcar, leche, un plato con pan dulce que yo mismo había hecho 2 días antes. Ella comió despacio, en silencio, y yo respeté ese tiempo. Allá afuera, las palomas cantaban en el mango del patio. ¿Recuerdas de algo?, pregunté después que ella terminó de comer. Ella se quedó quieta unos minutos, los ojos perdidos en la ventana que daba para el potrero. Recuerdo pedazos, como si fueran sueños o pesadillas, una casa grande, voces gritando, alguien sujetándome por el brazo con fuerza. La voz tembló al final de la frase. Extendió la mano derecha por encima de la mesa y fue cuando noté la marca morada en el pulso.
Alguien había apretado allí con violencia. Y un carro, continuó, corriendo muy rápido. Yo estaba con miedo, mucho miedo. ¿Algo más? Ella movió la cabeza y tocó en el cuello, como si buscara alguna cosa. Tenía un cordón aquí, con un dije. Aquí. Saqué del bolsillo de la camisa la cadena de oro fino que se había caído cuando la cargué en la víspera. Ella tomó el cordón con las dos manos, como quien encuentra un tesoro perdido. El dije era pequeño, delicado, con un escudo grabado. Cosa cara, sin duda. «Es mío», dijo, y por la primera vez sonrió. «No sé de dónde vino, pero sé que es mío». Pasó el cordón por el cuello y guardó el dije por debajo del vestido. Aquel gesto simple pareció devolver un poco de ella para sí misma. Los días siguientes cayeron en una rutina extraña y buena al mismo tiempo. Ella no recordaba el propio nombre. Entonces comencé a llamarla de moza. «Buenos días, moza». «¿Y quieres más café, moza?» La moza necesita de alguna cosa. Ella reía bajito toda vez, y a mí me gustaba ese sonido en mi casa vacía. De mañana temprano yo salía para atender el ganado y reparar lo que necesitaba reparar. Ella se quedaba en la veranda leyendo unos libros viejos de Concepción o ayudando con los quehaceres de la casa. Tenía talento para cocinar. Hizo un pollo con nopales que estaba mejor que el mío. Cuando pregunté dónde había aprendido, dijo que no sabía. Las manos simplemente sabían lo que hacer. «Es como andar en bicicleta», hablé. «El cuerpo recuerda incluso cuando la cabeza olvida». De tarde, cuando el calor apretaba, nos sentábamos en la sombra de la terraza. Ella preguntaba sobre la hacienda, sobre la región, sobre mi vida. Conté de Concepción, de cómo construimos todo allí desde cero, de cómo ella hacía cuestión de plantar flores, incluso sabiendo que el ganado iba a pisotear. Hablé de la enfermedad, de los últimos meses difíciles, de la soledad después. «Debe ser muy triste quedarse solo», ella dijo en una de esas tardes. «Uno se acostumbra». «No creo en eso». Me miró con aquellos ojos azules que parecían ver más lejos que el horizonte. «Nadie se acostumbra con la soledad. Uno solo aprende a convivir con ella». Me quedé pensando en aquellas palabras la noche toda. Fue el jueves, una semana después de haber aparecido, que ella recordó el propio nombre. «Carolina», dijo de repente en medio del almuerzo. «Mi nombre es Carolina». «Carolina», repetí probando el sonido. «Queda bien en ti». «Carolina», ella repitió también, como si estuviera presentándose para sí misma. En aquella misma tarde, más memorias volvieron. Fragmentos sueltos que ella iba juntando como pedazos de un rompecabezas. Recuerdo de caballos, muchos caballos en una caballeriza grande, y de un hombre de bigote que me enseñaba a montar. «¿Tu padre?» «No sé, quizás». Él sonreía mucho. Me llamaba de princesita. La palabra salió con cariño y tristeza al mismo tiempo. Y recuerdo de una mujer gritando, siempre gritando, con otros hombres al teléfono conmigo. Estaba siempre brava con alguna cosa. «¿Tu madre?» «Creo que sí». Ella usaba muchas joyas, anillos, collares, pulseras y perfume fuerte, siempre perfume fuerte. El viernes, Carolina ayudó a extender la ropa en el tendedero después de la lluvia de la tarde. El calor había bajado un poco y había un olor de tierra mojada en el aire que hacía bien al corazón. Fue cuando ella paró de repente, con una prenda de ropa en la mano, mirando fijo para el horizonte. «José Antonio, yo creo que sé de dónde vengo». Solté las prendas de ropa y presté atención. Recuerdo de una casa muy grande, blanca, con columnas enfrente, y jardines, muchos jardines, y dinero, mucho dinero. La voz de ella cambió, quedó más baja, como si tuviera miedo de quién pudiera estar oyendo. «Mi familia tiene mucho dinero, más del que debería tener». «¿Qué quieres decir con eso?» Ella me miró,
y por la primera vez desde que llegara vi miedo de verdad en los ojos azules. Yo no sé explicar bien, pero recuerdo de voces susurrando en la noche, de papeles escondidos, de mi padre hablando cosas al teléfono que no eran ciertas. El viento balanceó las ropas en el tendedero y un escalofrío subió por mis espaldas. Carolina, ¿tú crees que alguien puede estar buscando por ti? Ella demoró para responder. Cuando habló, fue casi susurrando. Sí, y tengo miedo de lo que van a hacer cuando me encuentren. En aquella noche, ninguno de los dos consiguió dormir bien. Yo me quedaba mirando por la ventana, atento a cualquier ruido diferente. Y ella se quedó en la cocina hasta bien tarde, moviendo el dije del cordón e intentando juntar las piezas de la propia vida. Fue cuando entendimos que su llegada no había sido un acaso y que la tempestad estaba solo comenzando. El domingo amaneció pesado, con nubes cargadas formándose desde temprano. Carolina estaba más quieta que lo normal, moviendo poco en la comida, mirando siempre por la ventana como si esperara alguna cosa mala. Yo no forcé conversación. Ya había aprendido que ella hablaba cuando estaba lista. Fue cuando terminábamos el almuerzo que ella dijo: «José Antonio, necesito contarte una cosa. Recordé de más cosas en la noche pasada. Empujé el plato para el lado y presté atención. Mi apellido es Andrade, Carolina Andrade, mi familia...» Ella paró, respiró hondo. «Mi familia es dueña de Andrade Hijos. ¿Conoces?» Conocía, sí. Todo el mundo en el interior de Chiapas conocía. Una de las mayores empresas de agronegocios del sureste. Haciendas, frigoríficos, exportación, mucho dinero, mucho poder. Entonces tú eres heredera, la única hija del coronel Andrade. La palabra coronel salió con un gusto amargo en la boca de ella. Pero no es solo eso, continuó. Recordé por qué huí, por qué estaba en aquel camino. Carolina se levantó y comenzó a andar por la cocina, nerviosa. Descubrí cosas, documentos, planillas. Mi padre y mis tíos hacen negocios sucios, muy sucios. Desvían dinero público, compran políticos, falsifican documentos de tierra. Hay gente que perdió propiedad por causa de ellos. Familias enteras que se quedaron sin nada. Sentí un apretón en el pecho. Conocía historias así. Pequeños hacendados que de una hora para otra descubrían que sus tierras no eran más de ellos. Siempre creí que era cosa de notaría mal hecha, burocracia. Nunca pensé que pudiera ser crimen organizado. ¿Y tú decidiste hacer qué? Copié todo. Tomé los archivos, las planillas, los contratos falsos. Quería llevar para la policía, para la prensa. Quería que todo el mundo supiera. ¿Y ellos descubrieron? Carolina paró de andar y me miró. Mi propio primo me entregó. Eduardo. Él me vio moviendo en los documentos del escritorio y contó para mi padre. En la misma noche intentaron encerrarme en el cuarto. Dijeron que yo estaba confusa, que necesitaba de tratamiento médico. La voz de ella comenzó a temblar. Conseguí huir por la madrugada. Tomé mi carro y salí conduciendo. Ellos vinieron atrás, me persiguieron por horas. Yo estaba desesperada, José Antonio, conduciendo como loca, sin saber para dónde ir. ¿Y qué sucedió? Recuerdo de un golpe. Creo que choqué el carro en un árbol o en un poste. Después, nada. Despierto aquí, contigo. Me quedé pensando. Si fuera verdad lo que ella estaba contando, Carolina no era solo una joven perdida. Era una fugitiva. Y si la familia Andrade fuera incluso del modo que ella describió, no iban a parar hasta encontrarla. ¿Tú todavía tienes esos documentos?, pregunté. No sé. Estaban en una carpeta en el bolso. No sé qué sucedió con el bolso después del accidente. En aquella tarde resolvimos ir hasta el local donde la encontré. Quizás consiguiéramos hallar algún vestigio del carro, del bolso, alguna cosa. Carolina se puso nerviosa, pero sabía que necesitábamos intentarlo.
La camioneta levantó polvo en el camino de tierra. El cielo continuaba cerrado, amenazando lluvia. Cuando llegamos al lugar, no había nada más. Ni señal de accidente, ni destrozo, nada. Alguien había limpiado todo. «Ellos estuvieron aquí», Carolina dijo, la voz casi inaudible. «Se llevaron el carro, se llevaron todo». Fue cuando oímos el ronroneo de un motor aproximándose. Una Hilux negra, vidrios oscuros, venía despacio por el camino. Mi estómago se revolvió. Aquel no era carro de hacendado, era carro de quien tenía otros tipos de negocio. «Son ellos», Carolina susurró, agarrando mi brazo. «José Antonio, son ellos». No lo pensé dos veces. Pisamos el acelerador y salimos de allí. La Hilux vino atrás, pero mi F-100 vieja conocía aquellos caminos mejor que cualquier carro nuevo. Corté por dentro de un potrero, pasé por debajo de un portón que ellos no conocían y conseguimos despistarlos. Llegamos en casa con el corazón a mil. Cerré las puertas, cerré las ventanas, tomé la escopeta del armario. Carolina se sentó en el sillón de la sala, abrazando sus propias piernas. «Ellos me encontraron», repitió varias veces. «Ellos me encontraron». «Calma», intenté tranquilizarla, pero mi propia voz estaba alterada. «Estás segura aquí. Mientras estés conmigo, nadie te va a hacer daño». Ella me miró con aquellos ojos azules llenos de lágrimas. «Tú no entiendes, José Antonio. Esa gente no juega. Ellos matan a quien estorba los negocios de ellos, y yo sé demasiado». La lluvia comenzó a caer allá afuera, gruesa, fuerte, golpeando el tejado de lámina como pedradas. El sonido solía calmarme, pero en aquella tarde solo aumentaba mi angustia. «¿Y si nos fuéramos?», sugerí. «Para lejos de aquí, para otro estado». «¿Para dónde? Ellos tienen dinero, José Antonio. Tienen contactos en todo lugar. No sirve de nada huir. Ellos me van a encontrar en cualquier lugar». Carolina se levantó del sillón y fue hasta la ventana, incluso con las cortinas cerradas. «A no ser», ella paró en medio de la frase. «¿A no ser qué? A no ser que yo consiga probar todo lo que sé. Si yo consigo probar los crímenes de ellos, quien va a estar en peligro son ellos, no yo». «Pero tú dijiste que perdiste los documentos». Carolina volteó para mí con una expresión diferente. Por la primera vez desde que la conocí, vi determinación en los ojos de ella. Recordé de una cosa importante. Mi padre siempre fue paranoico. Él guarda copias de todo escondidas en la hacienda vieja de la familia, una propiedad abandonada que queda cerca de Tequisquiapan. Si conseguimos llegar allá, un trueno cortó el cielo allá afuera. La luz de la casa parpadeó y volvió. «Carolina, eso puede ser muy peligroso». «¿Más peligroso que quedarnos aquí esperando que ellos vuelvan?». Ella tenía razón. Si nos quedábamos parados, era cuestión de tiempo hasta que ellos descubrieran dónde ella estaba. Pero ir atrás de los documentos significaba entrar en la boca del lobo. «Está bien», dije por fin. «Mañana temprano vamos atrás de esas pruebas. Pero tengo una condición». «¿Cuál?». «Si alguna cosa sale mal, si alguna cosa me sucede a mí, tú prometes que vas a continuar, que vas a llevar esa verdad adelante». Carolina vino hasta donde yo estaba y tomó mis dos manos en las de ella. «Nada va a suceder contigo, José Antonio, y nada va a suceder conmigo, porque ahora nosotros dos sabemos la verdad, y la verdad siempre encuentra un modo de vencer». Del lado de afuera, la tempestad continuaba, pero por la primera vez en una semana, yo sentí que no estábamos más huyendo, estábamos preparándonos para luchar. Salimos de casa antes de que el sol naciera. La lluvia de la noche anterior había lavado el polvo de los caminos, dejando el aire más limpio, con olor a pasto mojado. Carolina estaba tensa, moviendo el dije del cordón sin parar. Yo había colocado la escopeta atrás del asiento junto con una mochila de alimentos y agua. «¿La hacienda queda lejos?».
Pregunté mientras tomábamos la carretera principal. Unas 2 horas de aquí, cerca de Tequisquiapan. Hace años que nadie vive allá. Mi abuelo murió cuando yo era niña y la familia abandonó el lugar. El sol fue naciendo despacio, pintando el desierto de dorado. Pasamos por San Cristóbal de las Casas, incluso con las calles vacías, solo los panaderos abriendo las puertas. En condiciones normales sería un viaje bonito, pero cada carro que aparecía en el retrovisor hacía mi corazón acelerar. «José Antonio», Carolina dijo cuando ya estábamos en la carretera 120. «Yo quería agradecerte». «¿Agradecer por qué?» «Por creer en mí, por ayudarme. Tú no me conoces de nada, no sabes si yo estoy diciendo la verdad, pero incluso así, yo sé que estás diciendo la verdad». «¿Cómo sabes?» Pensé un poco antes de responder. 3 años solo enseñan a uno a reconocer sinceridad. Y además, tú podrías haberte ido en cualquier momento de esta semana. Podrías haber desaparecido en la callada de la noche, pero te quedaste. Ella sonrió por la primera vez en aquella mañana. Sabía que ibas a decir eso. ¿Cómo así? Porque tú eres una persona buena, José Antonio, del tipo que está desapareciendo en el mundo. Continuamos viajando en silencio, cada uno perdido en los propios pensamientos. El paisaje cambiaba conforme nos aproximábamos de Tequisquiapan. Más montañas, más selva, menos pasto. Carolina fue quedándose más nerviosa. «Está allí», dijo apuntando para un camino de tierra que salía de la carretera. 2 kilómetros por ese camino. La entrada de la hacienda abandonada estaba marcada por un portón de hierro herrumbroso, con el escudo de la familia Andrade incluso visible en una placa descascarada. Las porteras estaban abiertas, las bisagras gimiendo con el viento. Mato alto de los 2 lados del camino de acceso. La casa principal apareció después de una curva. Era realmente imponente. 2 pisos, veranda con columnas, ventanas grandes, pero estaba en ruinas. Tinta descascarada, vidrios quebrados, maleza creciendo en las paredes. Tenía alguna cosa de embrujado en aquel lugar. «Dios mío», Carolina susurró. No recordaba que estaba tan destruida. Paramos enfrente de la casa. El silencio era total. Ni canto de pájaro, ni ruido de insecto, como si incluso los bichos supieran que allí no era lugar de gente viva. «¿Dónde crees que tu padre escondería los documentos?» Tenía un escritorio en el piso de arriba y una sala secreta atrás de la biblioteca. Él creía que nadie sabía, pero yo descubrí cuando era niña. Bajamos de la camioneta despacio. Tomé la escopeta y la mochila. Carolina respiró hondo antes de subir los escalones de la veranda. La puerta principal estaba entreabierta, chirriando con la brisa. Por dentro, la casa era incluso más deprimente. Muebles cubiertos de polvo, cortinas podridas, papel de pared descascarando. Nuestros pasos resonaban en el piso de madera, algunas tablas sueltas gimiendo bajo nuestro peso. Olor a moho y abandono. «La escalera es por aquí», Carolina dijo, apuntando para una escalinata de madera noble que subía elegante para el segundo piso. Subimos con cuidado. Algunos escalones estaban blandos, casi podridos. En el piso de arriba había un corredor largo con varias puertas. Carolina fue directo para la última puerta a la derecha. El escritorio de papá. La sala era grande, con una mesa pesada de madera oscura en el centro y estantes vacíos en las paredes. Atrás de la mesa, una ventana empolvada daba vista para los pastizales abandonados. Pero lo que llamó mi atención fue la pared del fondo, totalmente cubierta por una estantería de libros, incluso con algunos volúmenes. «La sala secreta queda atrás de esta estantería», Carolina explicó. «Tiene un mecanismo escondido». Ella fue corriendo las manos por los libros, buscando alguna cosa. Cuando jaló un volumen gordo de Derecho Civil, oímos un clic mecánico. La estantería entera se movió, revelando una puerta estrecha. «Lo encontré»,
Del otro lado de la puerta había una sala pequeña y oscura. Tomé la linterna de la mochila y encendí. Archivos de metal, caja fuerte, mesa llena de papeles y en el suelo varias cajas de documentos. Dios mío, Carolina susurró. Hay mucho más cosa aquí de lo que yo imaginaba. Comenzamos a abrir las cajas. Contratos, planillas, fotografías, grabaciones en CD, una documentación completa de décadas de crímenes, soborno de jueces, falsificación de títulos de propiedad, asesinatos encomendados, desvío de dineros públicos. Era mucho peor de lo que Carolina había imaginado. Ellos no son solo ladrones, ella dijo, la voz temblando. Son asesinos. Encontré una carpeta separada con fotos y nombres. Personas eliminadas estaba escrito en la capa. Mi sangre se congeló. Carolina, necesitamos salir de aquí, ahora. Aún no, necesito encontrar... Fue cuando oímos el ruido de carros aproximándose. Corrí hasta la ventana del escritorio. 2 Hilux negras subiendo el camino de acceso. Venían despacio, como si supieran exactamente dónde estábamos. Ellos nos encontraron. Hablé, intentando mantener la calma. Carolina estaba llenando una mochila con los documentos más importantes. ¿Cómo ellos sabían que estábamos aquí? Deben haber puesto algún tipo de rastreo en tu carro, pensé alto. O alguien nos vio en el camino. Los carros pararon enfrente de la casa. Oí puertas golpeando y voces bajas. Por lo menos 4 hombres. ¿Hay alguna salida por el fondo?, pregunté. Hay una escalera de servicio que desciende para la cocina. De allá conseguimos llegar al patio. Entonces vamos. Carolina terminó de guardar los papeles en la mochila. Salimos de la sala secreta, cerramos la estantería puerta y fuimos en dirección a los fondos de la casa. Del piso de abajo oí voces aproximándose. ¡Carolina!, gritó un hombre. «Sabemos que estás ahí. No sirve de nada esconderse». La voz era áspera, amenazadora. «Ven con nosotros por las buenas. No queremos lastimar a nadie». Carolina me miró con terror en los ojos. Susurró. «Es Eduardo, mi primo». Llegamos a la escalera de servicio. Era más estrecha y empinada que la principal, pero parecía firme. Descendimos lo más silencioso posible. La cocina de la casa estaba destruida, fregadero quebrado, estufa herrumbrosa, ventanas sin vidrio. Por la ventana de los fondos vi el patio cubierto de maleza. Además de él, una cerca de alambre y después selva cerrada. Si consiguiéramos llegar hasta allá... «Carolina», la voz del primo resonó por la casa. «Última oportunidad. O tú vienes o vamos a tener que ir a buscarte». Oí pasos subiendo la escalera principal. Luego ellos descubrirían el escritorio, la sala secreta, y después vendrían atrás de nosotros. «Vamos», susurré. Salimos de la cocina y corrimos por el patio. La maleza alta nos protegía un poco, pero el terreno estaba irregular, lleno de huecos y piedras. Carolina tropezó 2 veces, pero continuó corriendo. Llegamos a la cerca. Levanté el alambre para que ella pasara por debajo. Fue cuando oí el grito viniendo de la casa. «¡Ellos huyeron! ¡Busquen en los fondos!». Entramos en la selva corriendo. Ramas cortaban nuestra piel, espinas rasgaban la ropa. Pero no paramos. Atrás de nosotros oía las voces de los hombres aproximándose, esparciéndose por la selva. Después de unos 15 minutos corriendo, paramos para respirar atrás de un árbol de pequi grande. Carolina estaba jadeante, sudada, pero incluso así agarraba firme la mochila con los documentos. «¿Estás bien?», pregunté bajito. Ella asintió con la cabeza. «¿Y ahora?», susurró. Miré alrededor. Estábamos en medio de una selva cerrada, sin saber bien dónde quedaba el camino. Los hombres continuaban buscando, pero parecían haber perdido nuestro rastro. «Ahora esperamos que anochezca y volvemos para buscar la camioneta», hablé. «Con esos documentos, ellos son los que van a tener que huir». Carolina sonrió en medio de las lágrimas y de la suciedad. «Lo conseguimos, José Antonio. Lo conseguimos», pero mientras hablaba, oí una rama quebrándose bien cerca de nosotros.
Muy cerca. Alguien estaba llegando. Quedamos inmóviles atrás del Pequi. Carolina sujetaba la mochila contra el pecho, los ojos abiertos de miedo. Yo apretaba la escopeta, intentando calcular de qué dirección venía el ruido. Otra rama se quebró, más próximo. Hice señal para que Carolina se quedara quieta. Respiración suspendida. Sudor escurriendo incluso con la sombra fresca de la selva. El corazón latiendo tan fuerte que tenía certeza de que cualquiera podía oír. Fue cuando una voz susurró bien cerca. «Chist». Volteé la cabeza despacio. Entre las hojas vi el rostro de un niño. No podía tener más de 12 años. Flaco, piel quemada de sol, ropa remendada. Nos miró con curiosidad, sin miedo. «¿Ustedes están huyendo de los hombres de la ciudad?», preguntó bajito. Miré para Carolina. Ella asintió con la cabeza. «Estamos», respondí en el mismo tono bajo. «Entonces, vengan conmigo. Conozco un lugar donde ellos nunca van a encontrar». El niño se llamaba David. Vivía en una casita de adobe con la abuela, del otro lado de la selva. La vieja doña Benedita nos recibió sin hacer preguntas, como si fugitivo golpeando en la puerta de ella fuera cosa normal. «Siéntense ahí», dijo, indicando unos bancos de madera alrededor de una mesa sencilla. «Deben estar con hambre». Sirvió café fuerte y pan de maíz, incluso tibio. Carolina comió con ganas. Era la primera comida sabrosa que probaba desde la mañana. Yo me quedaba de ojo en la puerta, incluso tenso. «Esos hombres», doña Benedita dijo mientras revolvía una olla en la estufa de leña. «Ya anduvieron incomodando por aquí antes, buscando gente, haciendo amenaza, gente mala. ¿La señora los conoce?» «No de nombre, pero sé de dónde vienen, de la familia que manda en esta región toda, los Andrade». Carolina se atragantó con el café. «¿La señora conoce a los Andrade?», pregunté. «Conozco más de lo que debería», doña Benedita respondió, volteando para nosotros con el rostro marcado por la amargura. «Esta tierra donde ustedes están pisando era de mi familia. 3 generaciones plantando aquí, hasta que un día apareció un papel diciendo que no era más nuestra». «¿Cómo así?». «Falsificaron documento, compraron juez, nos expulsaron de nuestra propia tierra. Mi marido murió del corazón de tanto disgusto. Solo sobró este pedacito aquí, que ellos encontraron pequeño de más para incomodarse». Carolina bajó la cabeza. Las manos temblaban sujetando la taza. «¿Cuántas familias?», ella susurró. «¿Cuántas familias ellos destruyeron?». «Muchas, mi hija, muchas». Cuando anocheció, David nos guió de vuelta hasta donde estaba mi camioneta. Los hombres se habían ido, pero dejaron un recado, todos los neumáticos pinchados. «Hijos de la madre», refunfuñé, viendo el destrozo. «¿Y ahora?», Carolina preguntó. «Ahora improvisamos». Doña Benedita tenía un bocho viejo guardado en un galpón. No funcionaba hacía 2 años, pero David garantizó que sabía arreglar. Mi abuelo me enseñó a mover el motor antes de morir. El niño explicó mientras movía en el carburador con una linterna en la boca. 2 horas después, el carro estaba funcionando. Débil, ahogándose, pero funcionando. Doña Benedita no quiso aceptar dinero. «Solo prométanme una cosa», ella dijo. «Si consiguen derribar a esa gente, recuerden de las familias que ellos perjudicaron. Recuerden que justicia no es solo castigar a quien hizo mal. Es también reparar lo que fue quebrado». Partimos de madrugada. Carolina conducía. Ella conocía mejor los caminos de la región. Yo iba en el asiento del copiloto con la mochila de documentos en el regazo, planeando nuestros próximos pasos. «¿Para dónde vamos?» «Guadalajara. Tengo un contacto allá, periodista investigativo. Si alguien puede ayudar a exponer todo esto, es él». El bocho subía las laderas gimiendo, pero no nos dejó tirados. Cuando llegamos a la capital, el sol ya estaba alto. La ciudad grande me dejaba nervioso. Mucho movimiento, mucho ruido, mucha gente.
Pero Carolina parecía más confiada allí. El periodista se llamaba Ricardo Morales. Trabajaba en un periódico pequeño, pero respetado. Cuando vio los documentos que habíamos traído, los ojos de él brillaron. «Esto aquí es dinamita pura», dijo, hojeando las planillas. «Con estas pruebas, derrumbamos el imperio entero. ¿Cuánto tiempo necesitas para publicar?» 2 días. Necesito confirmar algunas informaciones, preparar la materia con cuidado. Pero en 2 días, esto está en la primera página. Salimos del periódico más aliviados. Finalmente habíamos conseguido. Los criminales iban a ser expuestos. La verdad iba a vencer. Fue cuando estábamos volviendo para el bocho que percibimos. Estábamos siendo seguidos. Una Hilux negra, la misma de la hacienda. ¿Cómo ellos supieron? Carolina susurró. Deben habernos vigilado todo el tiempo. La persecución por las calles de Guadalajara fue una pesadilla. El bocho viejo no tenía potencia para competir con la Hilux, pero yo conocía algunos trucos de quien vivía en el interior. Cortamos por callejuelas, entramos en contramano, nos escondimos en un estacionamiento de supermercado, pero ellos eran persistentes. Carolina, hablé cuando conseguimos un respiro. ¿Tienes algún lugar en Guadalajara donde puedas quedarte escondida? ¿Algún amigo? ¿Algún pariente? Tenía una amiga del colegio, Marina. Vive en un departamento cerca de la universidad, pero no sé si... Vamos a intentar. Marina nos recibió asustada pero solidaria. Ayudó a Carolina a esconderse en el departamento mientras yo iba a resolver otras cosas. Necesitábamos ganar tiempo hasta que la materia saliera en el periódico. Pero cuando volví al departamento al final de la tarde, encontré la puerta violentada. Marina estaba sentada en el sillón llorando, sola. «Ellos se la llevaron», dijo entre sollozos. Llegaron 3 hombres. Dijeron que si yo contaba alguna cosa para alguien, iban a volver para matarme. Mi mundo se derrumbó. Después de todo lo que habíamos pasado, después de conseguir las pruebas, ellos habían llevado a Carolina. ¿Dijeron alguna cosa más? ¿Hablaron dónde iban a llevarla? Solo una cosa. Marina respondió, incluso temblando. Dijeron que si quieres verla viva, tienes que ir solo al depósito de la carretera 54, sin policía, sin nadie, medianoche en punto. Miré el reloj. Eran las 7 de la noche. 5 horas para decidir si iba a entrar en una trampa obvia o dejar que Carolina muriera. No era decisión difícil de tomar. A las 11:30 de la noche, yo estaba conduciendo el bocho por la carretera 54, con la escopeta en el asiento del copiloto y el corazón apretado de miedo. No miedo de morir. Después de los últimos días, eso se había tornado una posibilidad real de más para asustar. Miedo de no conseguir salvar a Carolina. Miedo de haber fallado con ella, igual fallé con Concepción cuando no conseguí salvarla del cáncer. El depósito quedaba en un área industrial aislada. Cuando llegué allá, vi las Hilux negras estacionadas, luces encendidas dentro del galpón. Era la boca del lobo. Pero era donde Carolina estaba. Respiré hondo, tomé la escopeta y caminé en dirección a la puerta del depósito. Lo que yo iba a encontrar del otro lado cambiaría todo para siempre. El depósito olía a gasóleo y hierro herrumbroso. Luces fluorescentes parpadeaban en el techo alto, creando sombras que danzaban por las paredes de concreto. Mis pasos resonaban en el suelo de cemento mientras yo caminaba despacio para dentro del galpón, la escopeta firme en las manos. Al fondo del depósito vi a Carolina. Estaba amarrada en una silla, la cabeza baja, cabellos rubios cayendo sobre el rostro. Viva, pero inmóvil. Al lado de ella 3 hombres de traje, y enfrente de todos un hombre más viejo, elegante, de bigote canoso, bien recortado. José Antonio de los Santos. Él dijo con voz calma, casi cordial: «Finalmente nos conocemos. Soy Coronel Andrade, el padre de ella». Apuntó para Carolina sin quitar los ojos de mí. «Suéltala», hablé.
manteniendo el arma apuntada en la dirección de ellos. Claro, pero antes, vamos a conversar como hombres civilizados. El coronel encendió un charuto caro, exhalando el humo para lo alto. Tú sabes quién soy yo, José Antonio. Sabes lo que yo construí en esta región. Empleos, desarrollo, progreso. Saco familias de la miseria, muevo la economía, pago impuestos. Y sé también cómo hiciste todo eso, respondí, con tierra robada, dinero sucio, gente muerta. Él rió bajito. Moralismo de quien nunca tuvo que tomar decisión difícil. ¿Tú crees que el desarrollo viene cómo? ¿Con oración y buena voluntad? Carolina, llamé. ¿Estás bien? Ella levantó la cabeza despacio. Tenía un corte en el labio y el ojo izquierdo morado, pero estaba consciente. José Antonio, susurró, tú no debías haber venido. Claro que debía. El coronel tiró el charuto en el suelo y pisó encima. ¡Qué romántico!, dijo con burla. Pero vamos a lo que interesa. Ustedes tienen documentos que me pertenecen. Yo quiero de vuelta. No tengo documento ninguno. No mientas para mí, muchacho. Sé que ustedes estuvieron en la Hacienda Vieja. Sé que tomaron los archivos. Y sé que entregaron para aquel periodista idiota. Mi sangre se congeló. ¿Cómo él sabía de Ricardo? El periodista. El coronel continuó, viendo mi expresión. Ah, sí. Ricardo Morales, excelente profesional. Pena que sufrió un accidente de carro hace algunas horas. Yo no hice nada. Accidente sucede, José Antonio, principalmente con quien no presta atención en el tránsito. La rabia subió como fuego dentro de mí. Ricardo era un hombre bueno, honesto, tenía familia, hijos. Asesino, hablé entre dientes. Pragmático, él corrigió. Y ahora vamos a resolver nuestro problema. Tú me entregas los originales de los documentos y todo el mundo se va feliz. ¿Y si yo no entrego? El coronel hizo una señal para uno de los matones. El hombre jaló una pistola y apoyó en la cabeza de Carolina. Creo que eres inteligente de más para necesitar de explicación. Carolina me miró, incluso lastimada, incluso con miedo, había determinación en aquellos ojos azules. No entregues, José Antonio, dijo con voz firme. No entregues. Ellos van a matarnos de cualquier modo. El matón apretó el arma contra la cabeza de ella. Última oportunidad, el coronel dijo. Fue cuando oímos las sirenas, muchas sirenas, viniendo de todas las direcciones. El coronel frunció la frente, irritado. ¿Qué porquería es esa? Uno de los hombres corrió hasta la ventana. Jefe, tiene policía cercando el depósito, mucha policía, y prensa también. ¿Cómo así, prensa? Carros de la TV, periodistas. Hay una multitud allá afuera. El coronel me miró con odio. ¿Tú trajiste la policía? Yo no traje a nadie. Fue cuando Carolina sonrió, incluso lastimada, incluso con un arma apuntada para la cabeza, ella sonrió. Yo traje, dijo. ¿Cómo? Antes de que ellos me agarraran, conseguí llamar para Marina. Conté dónde ustedes iban a traerme. Ella llamó para la policía, para la prensa, para todo el mundo. Y también... Carolina miró para el padre con desprecio. También mandé copias de los documentos para 5 periódicos diferentes, por email, con envío automático programado. Si yo no cancelaba hasta medianoche, los archivos serían enviados solos. El coronel miró el reloj. 12:15. Los emails ya fueron enviados, papá. Todo el mundo ya sabe de todo. La puerta del depósito se abrió con estruendo. Policías armados entraron corriendo, gritando órdenes, reflectores de cámaras iluminaron todo. Reporteros hablando al mismo tiempo. El matón que estaba con el arma en la cabeza de Carolina vaciló por un segundo. Fue tiempo suficiente. Corrí hasta él y acerté un culatazo que lo lanzó lejos. Carolina se tiró de la silla, incluso amarrada, pero fuera de la línea de tiro. Los otros hombres intentaron reaccionar, pero ya había policía de más.
En pocos minutos todos estaban presos, incluso el coronel Andrade, que miraba todo con expresión de quien no creía en lo que estaba sucediendo. ¿Cómo? Él susurró cuando pasó por mí esposado. ¿Cómo una niña idiota consiguió? Ella no es idiota, respondí, y no está sola. 2 semanas después, yo estaba sentado en la veranda de casa, tomando café de la tarde y leyendo el periódico. La historia había volteado noticia nacional. Imperio del crimen se derrumba en el centro oeste. Heredera denuncia esquema familiar. Coronel Andrade preso por formación de pandilla. Carolina apareció en la puerta de la cocina con 2 tazas en la mano. «Té de manzanilla», dijo sentándose de mi lado. «Para calmar». «¿Necesito calmar?» «Tienes cara de quien no duerme bien hace 15 días. Era verdad, incluso con todo resuelto, incluso sabiendo que los criminales estaban presos, yo incluso despertaba en medio de la noche pensando en lo que podía haber salido mal». «¿Y ahora?», pregunté. «¿Cómo así ahora? ¿Qué vas a hacer de la vida? Tienes una herencia esperando, haciendas, empresas. Después de que la justicia libere, vas a ser muy rica». Carolina rió y apuntó para los pastizales de mi hacienda. «¿Tú crees que yo quiero ser rica, José Antonio? Después de todo lo que vi, después de conocer a doña Benedita, Marina, tú. Entonces, ¿qué quieres?» «Quiero quedarme aquí, plantar alguna cosa, criar alguna cosa, ayudar a arreglar lo que mi familia quebró». Ella tomó mi mano. «Quiero quedarme contigo, si tú quieres». Miré para aquella mujer que había llegado en mi vida como un milagro perdido en el camino. Carolina no era más la joven asustada y sin memoria que yo encontrara hace un mes. Era alguien que había enfrentado el propio miedo, la propia familia, el propio pasado. Era alguien que escogió el lado cierto, incluso sabiendo el precio. Concepción siempre decía una cosa. Hablé por fin. ¿Qué decía ella? Que uno no escoge las personas que aparecen en nuestra vida, pero escoge si va a dejar que ellas transformen a uno o no. ¿Y yo transformé a ti? Miré alrededor. La hacienda continuaba la misma. Los mismos pastizales, los mismos árboles, la misma casa. Pero yo no era más el hombre solitario que conducía por el camino solo porque no tenía otro lugar para ir. Ahora yo tenía un motivo para despertar de mañana. Tenía a alguien para proteger, para conversar, para dividir el peso de los días. «Transformaste todo», respondí. Carolina apoyó la cabeza en mi hombro. «Doña Benedita llamó ayer. Dijo que un abogado apareció allá, hablando que ella va a recuperar las tierras de la familia. Que con los documentos que encontramos van a anular la venta falsa. Y David va a poder estudiar en una escuela de verdad. Marina consiguió una beca para él en una escuela técnica en Tequisquiapan». Quedamos allí en silencio, viendo el sol bajar atrás de las montañas. El ganado pastaba tranquilo. Los grillos comenzaban a cantar. Olor a pasto y tierra mojada. Había llovido de tarde. «José Antonio, habla. Gracias por haberme encontrado en aquel camino. Gracias por haber aparecido en él. En aquella noche, acostado en la cama, yo pensé en cómo es misteriosa la vida. 3 años solo, creyendo que mi historia había acabado junto con Concepción. Y de repente, una joven perdida cambia todo. Me enseña que coraje no es no tener miedo, es hacer lo que es cierto incluso con miedo. Me enseña que soledad no es estar solo, es no tener a nadie por quien valga la pena luchar». Allá afuera, Carolina estaba en el patio, regando las mudas de flores que había plantado, donde antes Concepción plantaba las de ella. El ciclo de la vida continuando. La esperanza brotando de nuevo en la tierra que parecía cansada de más para producir cualquier cosa. En la mañana siguiente desperté con olor de café colado y sonido de risa viniendo de la cocina. No era más el silencio pesado de los últimos 3 años. Era vida sucediendo de nuevo. Y mientras caminaba en dirección al sonido de la risa,
Pensé en una cosa que Concepción siempre hablaba, pero que yo solo ahora entendía de verdad. Uno no pierde las personas que ama. Uno carga ellas para adelante, junto con todo de bueno que ellas plantaron en nuestra historia. Abrí la puerta de la cocina y vi a Carolina canturreando bajito mientras movía los huevos en la sartén. Ella volteó para mí y sonrió. «Buenos días, José Antonio». «Buenos días, Carolina». Y en aquellas 4 palabras sencillas estaba contenido todo lo que importaba. La gratitud por estar vivo, por haber encontrado a alguien para dividir los días, por haber aprendido que incluso después de la tempestad más fuerte siempre puede nacer un nuevo amanecer. Nos sentamos para tomar café juntos, planeando el día, planeando la vida. Allá afuera, la tierra roja esperaba para ser trabajada. Los pastizales esperaban para ser cuidados y el futuro esperaba para ser construido. Yo no era más el hombre solitario del camino polvoriento. Era alguien que había aprendido la más importante de todas las lecciones: que el amor siempre encuentra un modo de florecer, incluso y principalmente cuando todo parece perdido. Porque a veces la salvación llega cuando menos esperamos, vestida de vestido blanco sucio de tierra, perdida en un camino cualquiera, necesitando apenas de alguien que extienda la mano y diga las palabras más sencillas y más poderosas del mundo: «Estás segura aquí». El coraje no es la ausencia del miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el propio miedo. Así como José Antonio en la historia que acabamos de construir, él tenía miedo, pero su compasión por Carolina y su determinación en hacer lo cierto fueron más fuertes. A veces nuestra mayor fuerza viene exactamente de los momentos en que nos sentimos más vulnerables.